esté transmitiendo por este espacio que denominamos Hablemos Claro. Hablemos Claro, que no significa otra cosa, sino que hablamos con los datos fehacientes que nos proporciona eh, la sabiduría humana, fundamentalmente las ciencias, en cuanto a cómo vivir mejor cada día. ¿Qué mecanismos hay para eso? Eh, por Instagram está diciendo que está chequeando la conexión. Tiene rato en eso. Tiene rato en eso. Si por Facebook alguien me puede indicar alguna forma de, ¿será que algo está pasando? Bueno, en principio voy a explorar con el 4x4, ¿no? 4x4 es la metodología, la herramienta que nos permite avanzar en la vida. Avanzar en la vida, ¿por qué? Porque las decisiones que uno toma, la naturaleza, los demás, la vida como tal, no siempre sigue esas indicaciones que nosotros le estamos dando, sino que al contrario nos plantea otro tipo de situación. Entonces, frente a eso, la herramienta 4x4 consiste en que yo me propongo una meta, hago un esfuerzo en esa dirección, me equivoco y como me equivoco, en lugar de lamentarlo, en lugar de corregirlo, ¿verdad? En lugar de lamentarme o en lugar de criticar o en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, simplemente busco cuál podría ser la opción. Por ejemplo, en este momento se ha vuelto a reiniciar Instagram y entonces le vuelvo a dar al botón a ver si es a través de este botón, ¿verdad? El botón que dice que estoy transmitiendo en vivo, ¿verdad? Es el que funciona. Pero ahí nuevamente aparece chequeando la conexión. Así que bueno, como no conozco mucho el tema, pues de momento lo voy a dejar así, ¿verdad? Un abrazo, Ligia, bienvenida, bienvenida a este espacio. La otra cosa interesante que hay que decir del espacio es que nosotros estábamos saliendo los miércoles a la 1 de la tarde y en conjunto con el equipo y particularmente los equipos de promoción, etcétera, etcétera, eh, hemos trasladado el en vivo a los días sábados. Los días sábados a la 1 de la tarde, cada 15 días. Cada 15 días a la 1 de la tarde, pues vamos a estar saliendo aquí al aire, como decíamos antes en la televisión. Ahora no sé cómo lo decimos. Bueno, en vivo, salimos en vivo los sábados a la 1 de la tarde. Hora Colombia, hora Ecuador. ¿Sí? 2 de la tarde, hora Nueva York, hora Venezuela, y así sucesivamente, ¿no? Por otra parte, en estos momentos estamos estudiando la posibilidad de abrir dos Hablemos Claro. O sea, diversificar un poco en el sentido de que como salimos por Colegio Neurocodex a través de Instagram y salimos como Doctor Cero Estrés por Facebook, separar estas dos expresiones, ¿no? Dejar el Colegio Neurocódex para todo lo que tiene que ver sobre reflexión sobre la vida, posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de vivir mejor en amplio sentido, y Doctor Cero Estrés para aquellos aspectos de salud, del proceso salud-enfermedad, directamente involucrados en las decisiones que nosotros tomamos. He trabajado con emociones, por ejemplo, manejo de los grandes problemas que se presentan, sobre todo como expresión en cada uno de nosotros. Ansiedad, tristeza, enfermedades físicas, toda esa serie de cosas, ¿no? Ok, perfecto. Aquí Lilla me dice, entendido, para los sábados cada 15 días serán sus en vivo. Exactamente, ese es un poco el planteamiento que estamos haciendo, ya aprobado, ya implementado a partir de hoy.
Y el otro aspecto que tiene que ver con eh, separar estos dos formas de salir al aire, ¿verdad? Por una parte Doctor Cero Estrés, por otra parte Colegio Neurocódex, dividirlos de esa manera, como especializarlos un poquito más. Especializar, puesto que, por ejemplo, los que ya conocen nuestro trabajo, el trabajo de Neurocódex, saben que Neurocódex es una metadisciplina, es decir, una disciplina que observa a todas las disciplinas humanas y que busca conectar lo que está desconectado en la cabeza de nosotros y no solo reconectarlo, sino integrarlo a través de alguna forma de simplificación que nos permita vivir mejor cada día, como vamos a ir viendo a continuación. Porque a solicitud, el tema que vamos a abordar hoy es el tema del dinero. Y les pregunto, a los que ya están aquí, por lo menos por Facebook, por Instagram, no logro hacer la conexión, ¿verdad? Voy a cancelar nuevamente y me dice que hubo un error, ¿no? Voy a hacer lo que recomiendan muchas veces, que es salir y volver a entrar, ¿no? Es otra de las opciones dentro del 4x4, ¿no? De la herramienta 4x4, que ya vamos a utilizar también esa herramienta 4x4 con el dinero, con respecto al dinero. Vuelvo a entrar en Instagram, me lleva al punto donde estaba, donde hay una... Ah, es que está enviando algo y no sé cómo puedo detenerlo, porque hace rato que envié algo y entonces está reciclando, está en semiosis indefinida con ese algo que envié. No sé cómo detenerlo. Si alguien lo sabe, pues por favor notifíquemelo. ¿Cómo puedo detenerlo? Entonces, la idea, un poco, si aquí nos dice Ligia, el trabajo en Neurocode es valiosísimo. Ligia es una persona que conocemos de hace tiempo y es una persona que eh, maneja conceptos fundamentales de Neurocódex, tiene cierta experiencia con eso, ¿no? Entonces sabe de qué estamos hablando. Aquí voy a hacer otra opción, que es que le voy a escribir a nuestra, digamos, nuestro caballito de batalla. Denme un minutico para escribirle por aquí. No logro entrar por Instagram. Entonces, punto. Por favor, avisa que entren por Facebook, ¿verdad? Es lo que se me está ocurriendo en este momento como opción, ¿verdad? Si tienen alguna otra opción, pues la agradezco profundamente, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, habíamos enviado algunas preguntas, ¿verdad? Aquí está Diana, debe estar colgado, luego lo subo a Instagram. Perfecto, 4x4. Exacto, eso es. Así con todas las cosas de la vida. Cualquier, digamos, resultado que ustedes obtengan de lo que hacen, que no vaya en el sentido y la dirección que ustedes pretenden, simplemente apliquen el 4x4. No se detengan a lamentarse, no se detengan a culpabilizar, no se detengan a quejarse, no se detengan a eso, no pierdan tiempo en eso. Simplemente pongan su cabeza, conversen con la mayor cantidad de gente que ustedes puedan para obtener posibilidades de volver a la línea que a ustedes les interesa. ¿Está bien? Ese es el 4x4, una de las herramientas fundamentales en Neurocode.
Entonces, fíjense en qué consiste en la práctica neurocode. En que yo tengo una serie de herramientas a mi mano, tengo una serie de posibilidades, ¿verdad? De tecnología que me puede ayudar perfectamente para yo avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Hacia donde quiero avanzar. Ahora bien, asegúrense que cuando ustedes quieran avanzar, sea en las tres manifestaciones de nuestras funciones principales. Primera, sobrevivir, es decir, cumplir días, cumplir horas, cumplir años, ¿verdad? En segundo lugar, convivir. ¿Qué significa convivir? Convivir significa que yo comparto con los demás aspectos de la vida. Comparto, parto contigo mi pan, que me permite sobrevivir, parto contigo mis expectativas, parto contigo mis deseos, parto contigo lo que quiero lograr en la vida. Y la tercera función, que es vivir, vivir plenamente, o sea, que cada mañana cuando ustedes se despierten y cada noche cuando ustedes se acuesten, ustedes puedan decir con satisfacción, con orgullo, con agradecimiento y con celebración: la vida bien vale el esfuerzo que le pongo para sostenerla. Esa es la clave. Esa es la gran clave del bien vivir, o del vivir bien, o de lo que ustedes quieran. ¿En qué terrenos? En los 4 terrenos que nos ocupan. Nos ocupa, en primer lugar, el mundo material, ¿verdad? El mundo material es indispensable para sobrevivir, por ejemplo. Si usted no consume alimentos, si usted no respira, simplemente se muere, deja de estar en este planeta, ¿verdad? Eso es lo material. Después tenemos lo social. Es decir, mientras más grande y más tejida esté la red de soporte, ¿verdad?, humana y animal y vegetal que usted tenga, pues usted va a vivir mejor. O sea, asegúrese de tener una red sólida, una red bien tejida, bien respaldada. Familiares, amigos, conocidos, contactos, llámelo como quiera, pero que esa red esté súper tejida. Y después, en tercer lugar, lo mental, lo interior, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que digo, qué es lo que hago. Yo, como cuerpo pseudo independiente, en algún momento hablaremos del libre albedrío, pseudo independiente, ¿verdad?, que merece esa oportunidad de decir con alegría, con satisfacción, con orgullo, cada mañana y cada noche: la vida bien vale el esfuerzo que le pongo para sostenerla. Y después, la cuarta zona o región o ámbito o dimensión, como ustedes prefieran llamarla, que es el aspecto espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Aquello que nos trasciende, aquello que va más allá de nosotros mismos, incluso de nosotros mismos como especie, ojo, todo lo que tiene que ver con lo trascendente, con lo que va a quedar una vez que yo me vaya. Eso es importante, cuidarlo, darle mantenimiento y repararlo oportunamente. ¿En qué consiste? Nosotros, en Neurocodex, como ya les digo, como integramos sabiduría, lo sintetizamos, decimos, hay 4 grandes áreas, hay subáreas del área espiritual. En primer lugar, la ética y la moral. Es decir, ¿qué es lo que considero correcto? Para nosotros, lo correcto es aquello que fomenta salud, ¿verdad? Y salud va de la mano del disfrute. Y salud va de la mano del bienestar, ¿sí? Aquí me piden que le suba el volumen. No sé cómo subirle el volumen a la transmisión. Ya. Creo que usando el micrófono, ¿verdad?
usando el micrófono será. ¿Mm? ¿Ya? Pero se oye, no es que no oías, es que oías bajito. Eso es importante, esa discriminación. Discriminar es muy importante. Por eso es que me detengo en estos asuntos, porque establecer claramente los lineamientos es sumamente importante, ¿no? Ok, entonces fíjense, aquí Omidre dice, la red es el apoyo para la solidez, exactamente. Ahora le escucho perfecto, perfecto, está bien. Ahora sí me escuchan bien. Sí, sí. Era que tenía el audífono eh, lejos. Se me había olvidado el audífono. Ok, entonces en ese aspecto espiritual tenemos por una parte eso, lo ético y lo moral. Aquello que va de la mano de la construcción de vida. Eso es para nosotros el neurocode, la ética y la moral. ¿Ya? Y por lo tanto va con la salud y va con el disfrute, va con el gozo. En segundo lugar, la estética. Eso, el amor por lo bello, el amor por lo elegante, el amor por lo apreciable, la música, que es independiente de nosotros, la música está ahí. Nosotros lo que hacemos es atraparla, ¿no? Las artes, en general todas las artes, la poesía, la literatura, que también son artes, por supuesto. Por otra parte, el conocimiento científico y filosófico es también porque está impregnado de estética, una buena teoría, como dicen los científicos duros, una buena teoría es una teoría que sea elegante, que sea preciosa, que brille, que, que, que se sostenga, ¿no? Que se sostenga, ¿no? Y después el aspecto con el que generalmente se suele identificar lo espiritual, que es el aspecto místico, la mística. Y eso tiene que ver con lo que usted crea, ¿no? Con lo que usted crea, ¿no? Aquí hay unos nombres, no sé qué significa eso, ¿no? Xiomara Cecilia Pinto, Mariana Zambrano de Gamarra. No sé a qué se refieren con eso. Ok. En todo caso, ahora sí podemos hablar de dinero. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué significa el dinero? Ese es el primer aspecto porque el dinero es una abstracción. Por lo tanto, el dinero tiene significado distinto para la Madre Teresa de Calcuta que para Bill Gates, por ejemplo. El dinero tiene un significado totalmente distinto. El dinero tiene un significado totalmente diferente para un luchador independentista que para un banquero. No significa lo mismo para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante preguntarnos, ¿qué significa el dinero para mí? ¿Ya? Para mí el dinero, en este caso voy a hablar por mí, por Luis Arocha, ya no por Neurocode, sino por Luis Arocha, para mí el dinero es un medio para yo tener comodidades materiales, ¿verdad? Y algunas oportunidades sociales, ¿ya? Más nada. O como dice aquí Marco, claro, creo Marco que ahí es interesante eso que tú dices. Es un medio material para cubrir necesidades. En nuestra sociedad es un mecanismo de sobrevivencia, ¿verdad? Maigualida dice, el dinero es un medio de intercambio. Efectivamente, y así se creó el dinero. El dinero se creó para no pelearnos. ¿Sabían ustedes eso? Resulta que antes de que se inventara el dinero, un invento humano, pero que obedece, es una continuación de lo que ocurre en forma natural en la naturaleza, que es que todos los seres vivos intercambian energía de alguna o de otra manera que les permite sobrevivir. Por ejemplo, cuando la madre loba
alimenta a su bebé lobito, le da de mamar, ¿verdad? Le está proporcionando leche. Es decir, ahí la leche es ese medio que le permite adquirir la energía necesaria al lobito para vivir, para sobrevivir. Nosotros en esta sociedad moderna utilizamos el dinero para ello. Y el dinero funcionó mucho tiempo, funcionó bastante bien, en el sentido de que se pusieron de acuerdo las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba al mercado de intercambio, ¿verdad? Y llegaba con una cabra y a cambio de eso necesitaba zanahoria, ¿verdad? Yo le proponía a la persona, bueno, dame tanto de zanahoria, dame unas 200 zanahorias y yo te doy la cabra, ¿verdad? Pero después cuando iba a cambiarlo por arroz o cuando iba a cambiarlo por telas para vestirme, bueno, ya venía otra pelea, o sea, todo tenía que estarse negociando, negociando, negociando permanentemente y eso origina peleas entre los seres humanos. Entonces, en algún momento le entró la luz divina a estos mercaderes y dijeron, bueno, y si nosotros creamos una unidad, así como creamos los números, por ejemplo, como unidad, ¿no? Entonces vamos a crear una unidad de intercambio. Y esa unidad se va a referir a las distintas cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir y para convivir y para vivir plenamente, ¿no? Entonces, fíjate, Marco nos dice, es un conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. Porque, ¿qué es la ley? La ley es simplemente, ¿verdad?, otro acuerdo de personas líderes que se encargan de representar al resto de las personas que viven en ese conjunto y establecer unos parámetros para evitar las peleas. Sí, Marco, Marco se ríe, ¿verdad? Dice bastantes peleas. Claro, por supuesto. Mientras más desacuerdos, más peleas, ¿no? Y ese era el ritmo de la vida. La creación de eso, y dicen que alrededor creo que del año 6000 antes de Cristo o algo por allí, a un rey en Mesopotamia se le ocurrió, porque primero eran piedritas, intercambiaban piedras raras, entre ellas el oro, ¿verdad? Piedras raras que tenían formas extrañas, entonces eso era lo que utilizaban como moneda, como intercambio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que bueno, que dependía de la suerte que yo me encontrara una mina o tal, todo eso, igualito que ahorita, no todo el mundo tiene el dinero a mano, ¿verdad? Y hay quienes lo acumulan y hay quienes están empobrecidos en ese sentido, ¿no? Entonces en aquella época ocurría lo mismo y entonces estas piedritas, bueno, el que descubría el secreto de dónde estaban esas piedritas era el que se llevaba el premio, pero eso no le interesaba al rey, ¿verdad? Al rey le interesaba tener el control. Y entonces, ¿qué hace? Acuña, ¿verdad? En un metal, ¿verdad? Le pone un sello, el sello de él, por eso es que ustedes ven que las monedas llevan las caras de quiénes, las caras de los héroes correspondientes, ¿verdad? Ustedes agarran $1 y entonces ahí está la cara de Washington, está la cara de Jefferson, están distintas caras. Ustedes agarran una moneda española y entonces está el rey de España, está la reina, están las meninas, es decir, dependiendo de quiénes son los personajes relevantes de referencia, pues lo colocan también en la moneda. Y de esa manera llegamos a los tiempos actuales, o un poco antes de los tiempos actuales, hasta los años 70. Primero, el primer patrón que universalmente se tomó fue el oro. ¿Y por qué el oro? Por varias razones, ¿verdad? Porque, primero, porque es un metal muy estable, no se oxida, es muy estable. Segundo, brilla, y a nosotros nos encanta el brillo. Si no, pregúntenle a los marqueteros. Ese brillo ocasionaba pues que la gente se sintiera atraída y se pusiera cosas y tal. Entonces se utilizó como referencia el oro. ¿Cuánto oro tienes tú? ¿Cuánto tienes en las moneditas acuñadas? Se estableció esa correspondencia. Y ese patrón duró siglos, ¿ya? Hasta incluso hasta los años, podríamos decir hasta los años 70 del siglo pasado,
cuando el presidente, creo que fue Nixon en Estados Unidos, decide que en vez del patrón oro, que como dicen por ahí, rolo de vivo, ¿no? En vez del patrón oro, el patrón va a ser el dólar. Y el dólar se ha convertido pues en el referente mundial de cuánto tienes. Y se va transformando según las regiones que cada uno le toque, o según, digamos, por ejemplo, en la India, entonces la rupia, en México el peso, y así sucesivamente, ¿no? En Ecuador es el dólar también. Entonces hay una equivalencia entre el dólar ecuatoriano y el dólar americano. Son equivalentes 1 a 1. ¿Después de qué? Después de una crisis tremenda que hubo donde era el sucre la moneda, pero por eso precisamente ese manejo de la complejidad de la vida hizo que las personas desde nuestra propia ignorancia llegó un momento en que se desbancó la cosa, el sucre empezó a caer frente al dólar y por lo tanto se cambió. ¿Cuál fue la decisión de los economistas? Cambiar el patrón, para cambiar el billete. Entonces se mudaron al dólar y eso trajo grandes consecuencias para aquellos que desconocen cómo es el juego del dinero. De hecho, esta semana que viene se reúnen los grandes banqueros, el Fondo Monetario Internacional, muchos de los poderosos del mundo, ¿verdad? Que controlan los bancos centrales, etcétera, etcétera, para ver qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viviendo en la actualidad, donde predomina primero los intereses egocéntricos de los políticos y de los líderes, en lugar de si son líderes, deben ocuparse del grupo, del conjunto. Es decir, la dimensión social adquiere poco sentido para ellos. ¿Sí? O adquiere un sentido utilitario para la dimensión personal. Entonces van a ver cómo minimizan la crisis que viene el año que viene, que va a ser económicamente terrible en el mundo completo. Entonces, ¿cómo te estás preparando para esa crisis? ¿Qué estás diseñando al conocer cómo es que funciona el juego? ¿Mm? Entonces, Imaigualida, por ejemplo, nos comenta, hay un enfrentamiento entre las monedas físicas y las monedas virtuales. A ver cuál quedará. Sí, y fíjate que, como insistimos en Eurocodex, todo está conectado. Toda esta crisis económica que hay en la actualidad es consecuencia de la toma de decisiones que fundamentalmente los líderes, ¿verdad?, están tomando. Es consecuencia de eso. ¿Cómo se están relacionando con el mundo? ¿Están utilizando 4x4? Parece que no. Parece que no. Pero si se pone a utilizar 4x4, es probable, muy probable, que la situación pueda superarse de una manera distinta, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Que nos estamos desplazando, el espacio en todo, Maigualida, se está cambiando. Fíjense ustedes, ¿dónde estamos nosotros ahorita? ¿Cuál es el espacio donde nosotros nos estamos reuniendo? Un espacio virtual. Entonces, estamos sustituyendo, o sea, o cambiando el espacio donde nos reunimos. Está yendo hacia lo virtual. Eso abrió la puerta de las monedas virtuales. Es decir, fíjense, la crisis que estamos atravesando en este momento básicamente tiene que ver con que ya no confiamos ni en el patrón oro, ni confiamos en el patrón dólar, y por lo tanto tenemos que buscar otra opción o N cantidad de opciones que irán viniendo que no solucionarán el problema mientras no solucionemos el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Confianza. La confianza para tejer la red social. Ahí es donde está la falla. Ahí es donde está el problema actual. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros, que no somos grandes líderes mundiales, que no tenemos acceso a esa toma de decisiones que van a hacer en esta próxima semana?
y que por lo tanto tenemos que ver también cómo garantizamos nuestra propia sobrevivencia, nuestra propia convivencia en el tejido pequeñito donde nosotros podamos influir y movernos, y en la vivencia plena de el vivir. Es decir, que podamos seguir diciendo cada mañana y cada noche, la vida bien vale el esfuerzo que le pongo para sostenerla. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones personales, sociales, con el grupo que nos acompaña. Entonces dice Maigualida, estamos en cambio de moneda. Exactamente. Por ejemplo, en esta lucha de poderes a nivel mundial, en la actualidad, por ejemplo, hay un surgimiento, un crecimiento progresivo de los chinos y un deterioro progresivo de los Estados Unidos, que había sido hasta ahora el líder mundial que administraba todas estas cosas. Y esa lucha está en plena lucha. Es más, dicen los entendidos que esa es la verdadera lucha que se está librando en el terreno de batalla física actualmente en Ucrania. No es un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. No, ya el mundo es demasiado pequeño como para que eso ocurra. Es un enfrentamiento entre los grandes poderes a ver quién se queda con el control de la torta. A ver quién es el que guarda en su nevera la torta que nos toca a todos. Esa es la situación en que estamos viviendo. ¿Cómo participar cada uno de nosotros en eso? Bueno, aquí es donde tenemos que ver cuál es el alcance que cada uno de nosotros tiene frente a esto que está ocurriendo y cómo nos adaptamos a los cambios que vengan. ¿Ya? Y aquí dice Maigualida, como dice Darwin, no sobrevivirá la especie más inteligente ni la más fuerte, sobrevivirá la especie que se adapte mejor a los cambios. Exactamente. Los que podamos hacer transformaciones, porque recordemos, la característica fundamental de nosotros como seres humanos es que somos seres de transformación. O sea, no solo es que nos adaptamos como la gran mayoría de los animales que se adaptan a los cambios que la naturaleza le va brindando, sino que nosotros podemos incidir para transformar las circunstancias. ¿Sí? Y voy a aprovechar para dar una segunda herramienta, ¿ya? Una segunda herramienta además del 4x4. La segunda herramienta es algo que están diciendo en España particularmente desde hace algunas semanas atrás, ya después que ocurrió todo esto de el cierre del gas ruso, etcétera, etcétera, después que ocurrieron esas cosas. La cuestión es la siguiente, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Primero, examine usted la cantidad de dinero que ingresa en la actualidad. Vamos a llamarlo X, no tenemos que entrar en detalle, ¿verdad? Yo lo voy a llamar X. X es la cantidad de dinero que yo ingreso mensualmente. Si yo dedico más del 30 o 40% de ese dinero a sobrevivir, tengo que buscar nuevas fuentes de ingresos. Si estoy dedicando más del 30 o 40% del dinero a sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir en la actualidad en nuestro medio? Sobrevivir en nuestro medio es garantizar techo, en primer lugar, un techo donde sea acogido, la protección de los seres familiares, particularmente los menores de edad, la vestimenta, ¿verdad? Y la comida y el transporte. Son los 5 elementos que nosotros consideramos desde nuestro análisis, de nuestro entender, que pertenecen al ámbito de los sobrevivientes. Yo puedo sobrevivir si tengo techo, ¿verdad? Si tengo, si protejo a mi familia, si hay menores de edad,
en tercer lugar, si tengo para cubrir mis necesidades de abrigo y de poder salir a la calle, porque nos exigen salir vestidos, ¿verdad? Es decir, si usted sale desnudo a la calle, ¿verdad? Porque no tiene para comprar ropa, probablemente usted termine en la cárcel. Bueno, en la cárcel le van a dar de comer, es una ventaja, pero también como conlleva otro montón de cosas inconvenientes, pues nadie quiere la cárcel, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que salir vestido a la casa, a la calle, ¿no? Me vino en este momento una frase de Guayasamín. Guayasamín dice que él se quejaba por no tener zapatos cuando era niño, era muy pobre y al parecer utilizaba o bien alpargatas o yo he conocido algunas personas que envuelven en tela sus pies para no aporrearse tanto porque no tienen para comprar zapatos, ¿no? Entonces, que forma parte de la sobrevivencia en los tiempos actuales. Y entonces decía Guayasamín, yo me quejaba de que no tenía zapatos hasta que vi a un niño que no tenía pies. Y por supuesto, ese impacto hizo que él agradeciera la oportunidad de tener las alpargatas o lo básico para poderse trasladar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque eso le dio valor para seguir viviendo, le dio valor para empezar a pintar. Por ejemplo, Francis Bacon, que dedicaba, eh, digamos, casi todo su esfuerzo al desarrollo de lo espiritual a través de la pintura, a través de la expresión plástica, ¿verdad? Era su conexión, era su gran motivador. Eh, Inventó su técnica de pintar, que fue completamente original y lo hizo al lado de Picasso, el artista más importante del siglo XX. Dice que él descubre la técnica porque él pintaba las telas, pero como no podía comprar nuevas telas, las volteaba y pintaba por el otro lado. Y al voltearlas se dio cuenta que lo que transparentaba del otro lado le servía a él de fondo extraordinario para hacer nuevas piezas. Y eso fue lo que lo catapultó, lo hizo famoso y multimillonario posteriormente, cuando se convirtió en, como les digo, el artista más importante después de Pablo Picasso y como sobrevivió a Picasso en el artista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Pues para que ustedes vean también cómo las cosas pueden cambiar en la medida en que nosotros aplicamos 4x4, que fue lo que él hizo, ¿verdad? Corrigió, usaba la tela del otro lado y descubrió que usar la tela del otro lado le hacía hacer una obra mucho más impactante que la primera que había hecho. Creatividad. Entonces, sobrevivir. Sobrevivir implica eso. Entonces, cubrir la vivienda, el techo, ¿verdad? Un techo, fíjense que no hablo de vivienda, hablo de techo. Proteger a la familia, sobre todo los menores de edad, o los que ya están muy viejitos y no pueden valerse por sí mismos. En tercer lugar, la vestimenta. En cuarto lugar, el alimento. Tomamos la energía de fuera, no se nos olvide eso, es muy importante. Y después el transporte. ¿Transporte para qué? Para ir a trabajar, para venir, para regresar. ¿Sí? Nos dice Mike Walía, otra herramienta que se puede utilizar es las posiciones perceptivas. Sí, de eso hablaremos porque voy a dedicarle unos 2 o 3, hablemos claro, a este tema, al tema del dinero, porque es un tema importante. ¿Por qué? Porque nos garantiza en nuestro mundo actual la sobrevivencia. Aquí lo que está en juego, en primer lugar, es la sobrevivencia. Quien no tiene dinero, sus posibilidades de sobrevivencia están tremendamente limitadas, a menos de que viva en la selva acompañado de lobos, etcétera, etcétera, y logre desarrollar las herramientas que ellos tienen para continuar viviendo. De lo contrario, pues el riesgo de desaparecer es sumamente alto. Y por eso hago énfasis en eso. Entonces, si usted agarre usted lo que recibe mensualmente, por ejemplo,
o anualmente, como usted prefiera, y diga cuánto dedico a la sobrevivencia. ¿Ya? Si dedica más del 40%, usted está en altísimo riesgo de pasarla mal. De pasarla mal. ¿Ya? Por eso es que es importante esa revisión. Revisemos eso. Revisemos eso. Por eso esta es la herramienta que estoy desarrollando, Michael. La herramienta de lo que podemos decir los porcentajes destinados a vivir. En segundo lugar, tenemos la convivencia. Es decir, ok, pertenezco a un club, trabajo en un lugar, tengo amigos, tengo vecinos, tengo familiares, y eso requiere que yo invierta dinero en eso. Regalos, celebraciones que ameritan una cosa, invitar a unos amigos a la casa, ¿ya? Y a eso, la sugerencia de estos grupos economistas españoles es que usted le dedique otro 30 o 40% a eso. ¿Ya? Parte y usted le dedique entre un 10 o un 20, si llevamos 60%, por ejemplo, entonces 30-30, llevamos 60%, usted un 20% lo ahorre. Ahorre. Sí, ¿por qué? ¿Por qué ahorrar en un momento en el cual el ahorro no tiene mucho rendimiento? Porque usted va a acumular dinero, usted va a acumular fuerza, va a acumular energía. Y en un momento dado, esa energía la puede transformar en inversión o la puede transformar en algo que le asegure, por ejemplo, su estabilidad. Tener una vivienda propia, por ejemplo, ¿ya? Que le permita entonces decir, bueno, ya tengo el techo asegurado, no es que estoy arrendado, no es que estoy donde me agarre la noche, ¿verdad? Sino que yo este dinero lo voy acumulando. Y que siempre ahorre, no importa. Yo recuerdo un viejo amigo ya fallecido, ¿no? Porque ya pasaba de los 90 años, si estuviera vivo pasaría de los 100. Este amigo siempre me decía, es prudente ahorrar entre un 10 y un 20% de lo que uno gana. Si ganas $1, ahorra 10 centavos. Si ganas $1,000, ahorra 100 centavos, $100. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto, mientras más grandes sean tus ingresos, más rápido vas a ir prosperando, ¿no? ¿Ya? Maigualida pregunta, una forma de ahorrar sería invertir en conocimiento. Entonces no es ahorro, es inversión. La diferencia entre ahorro e inversión es que el ahorro es pasivo. O sea, te va dando, digamos, un ingreso que te permite, digamos, tener allí como un fondo que no se modifica mucho, salvo los intereses, por ejemplo, que pagan en el banco. Generalmente esos intereses van por debajo de la inflación y entonces por eso dicen que se los termina comiendo la inflación. En cambio, una inversión es algo que genera dinero. En el caso del dinero. También Maigualida, que nos está diciendo aquí, por ejemplo, capacitarse, por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque hay un dinero mental, hay un dinero social, hay un dinero espiritual, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo me capacito, Maigualida, cuando yo hago un curso, ese curso puede permitir socialmente, si es que el curso lo permite, ¿verdad? Que yo genere más dinero socialmente hablando, ¿no? Y por lo tanto puedo asegurarme mejor. Entonces, esa es otra distinción que tenemos que hacer. La distinción entre el dinero mental, el dinero físico, material, social, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de monedas, de billetes, ese es dinero material social.
Cuando estamos hablando de conocimiento, es dinero mental y social. Cuando estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando del dinero en la dimensión de la ética, de la moral, del arte, de la, ¿cómo se llama?, de la mística, que qué es lo que me va a producir mayor satisfacción. Porque al final, ¿qué es lo que andamos buscando? Satisfacción. Y lo que proponemos es que se entrecrucen estos elementos. Entonces, si yo recibo un dinero material social, que lo pueda traducir en mental espiritual, por ejemplo, a través de una capacitación, por ejemplo, más igualidad, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, la inversión es cuando yo pongo un dinero que se va a multiplicar, que me va a traer un crecimiento importante per se. Por ejemplo, cuando yo invierto en la bolsa o invierto en una empresa o invierto en cualquier cosa de esa, es con la expectativa de que eso me va a producir mayores ingresos más adelante. Cuando yo, por ejemplo, hago un curso, es porque yo quiero que mi dinero mental crezca. Entonces, esa información que tengo me hace crecer. En primer lugar, me hace crecer como individuo y me hace crecer como individuo que puede prestar un servicio o elaborar un producto que me permita comercializarlo en el mundo material social. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la esencia de Neurocodex. La esencia de Neurocodex es que tenemos una visión eh, evolutivamente más avanzada que la mayoría de las cosas que vemos por ahí. Entonces, el dinero es dinero y tiene que ver con la moneda y tiene que ver con acumularlo o perderlo en cuentas o en cosas que nos proveamos. Y hasta allí llega la idea del dinero. Mientras que, por ejemplo, en lo mental es otra cosa. Pues no. En Neurocodex ponemos a interactuar toda la información disponible para que se enriquezca mutuamente, para hacernos más ricos. Entonces, si yo tengo dinero, me puedo hacer más rico mentalmente. Si yo tengo dinero, me puedo hacer más rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo puedo ir, por ejemplo, a Lourdes. Si yo no tengo suficiente dinero, no puedo ir a Lourdes y entonces, por lo tanto, si tengo una enfermedad, no puede ocurrir el milagro de Lourdes porque yo tengo que ir a tomarme el agua de Lourdes, ¿sí? Por decir algo. O yo si quiero elevarme espiritualmente desde el punto de vista oriental, por supuesto lo puedo hacer con meditando, etcétera, etcétera, con siendo creativo con el 4x4. Pero sería mucho mejor si yo puedo ir a la India, ¿verdad? Y encontrarme con el gran gurú y con el gran gurú tener un encuentro y todo eso que requiere, que yo tenga que pagar pasaje, que yo tenga que y pagarle al gurú también, ¿no? Entonces, todas esas cosas es lo que hacen que nosotros concibamos la vida como un tejido donde cada hilo se conecta con el otro y por lo tanto, y eso es lo que le da la fortaleza a la red. Si yo separo por hilos esta camisa, se deshace. Es el entramado lo que le da la característica y la resistencia, no es ni siquiera la naturaleza de los hilos. La naturaleza de los hilos es importante, pero el tejido es lo que le da la real fortaleza y que pueda tolerar que yo lo lave, etcétera, etcétera. Si yo agarro cada hilo, lo separo y lo meto en la lavadora, aquello va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, igualito pasa en la vida. Igualito pasa en la vida con lo material, igualito pasa en la vida con lo social, igualito pasa en la vida en lo mental, igualito pasa en la vida en lo espiritual. Y si tejemos estas 4 dimensiones y las ponemos a compartir entre sí las experiencias positivas, pues nosotros vamos a estar fortalecidos. Fortalecidos frente a lo que venga. ¿Ya? Y esa es nuestra intención con Neurocode,
Esa es nuestra intención con estos Hablemos Claro, que nos vemos obligados a sacarlos porque vemos que no hay muchos que compartan esta visión que nos permite ser más poderosos, que nos permite ser tremendamente poderosos y que podamos decir en la mañana y en la noche, la vida bien vale el esfuerzo que le dedico. Dentro de 15 días volveremos con nuestro Hablemos Claro y vamos a continuar esto del dinero y desarrollando herramientas para que tejamos desde el dinero social material, contribuya a tejer estas 4 dimensiones de una manera clara, precisa, elegante y sencilla. Aquí dice Maigualida, como dice la canción de Fabi, cambio, cambio es oportunidad, cambio, cambio es posibilidad. Les recomiendo esa canción de Fabi, busquen Fabi Olano en internet y disfruten de esa hermosísima voz. Ahí les escribo Fabi Olano. Búsquenlo, está en Facebook, está en Instagram, está en todos los medios. Y disfruten de esa excelente voz. Así que bueno, por ahora, un gran abrazo y seguimos. Hasta pronto, hasta el otro sábado.